En este video te vamos a mostrar algo que nos vienen pidiendo muchísimo. Bienvenidos al Van Tour de la Filoneta. Yo soy Fiore. Y yo soy Lolo. Somos almas verticales y nuestro proyecto, además de viajar, es subir montañas y conocer la cultura del montañismo de cada país. Así es, estamos en nuestro 9º país y por eso hemos decidido mostrarles nuestra casita sobre ruedas, mostrarles dónde estamos viajando y cómo es vivir en este camper. Así que creo que ese es el mejor momento para que ustedes conozcan nuestra casita. Bueno, vamos a empezar a mostrar nuestra casita por fuera, o la famosa Filoneta. Básicamente nuestra casita es un camper sobre una Volkswagen Amarok, que es nuestra camioneta de cabecera. La camioneta es modelo 2017 y es 4x2, no es 4x4, pero la verdad que para las rutas que venimos recorriendo se las recontra banca. Ahora bien, yendo a nuestra casita propiamente dicha, es un camper modelo Ruta 40 de Argentina y la verdad que está buenísimo. Nosotros elegimos esta opción porque ya teníamos la camioneta, entonces nos salió un poco más barata la inversión. Así que este modelo de camper, como así todos los que se generan en Argentina o los que se fabrican, vienen para adaptarse a cualquier tipo de pickup, ya sea la Volkswagen Amarok, la Toyota Hilux, la Ford Ranger, la Nissan, etcétera, etcétera. Así que la verdad que teniendo la camioneta fue espectacular y estamos bastante conformes. Siguiendo con el exterior del camper, como ustedes pueden ver, la camioneta termina acá y el camper sobresale bastante, sobresale casi 80 centímetros. Eso le hace una longitud total a nuestra casita de 6,25 metros aproximadamente, y la altura, como pueden ver, es bastante alto, está alrededor de los 3 metros, 3,10 metros, de acuerdo a lo que tenga el porte equipaje. Nosotros tenemos una rueda de auxilio, así que llega a los 3,10 metros aproximadamente. En cuanto al manejo, la verdad que es súper sencillo, es prácticamente como manejar la camioneta sola. Obviamente hay que tomar en cuenta las dimensiones, porque es un poco más larga, un poco más alta, pero le agarrás la mano enseguida, le agarré yo la mano enseguida. Y en cuanto al consumo, eso es lo mejor, no consume prácticamente nada. De acuerdo, obviamente, si vamos en subido, si vamos en bajada, va a variar, pero es un promedio de entre 10 y 11 litros cada 100 kilómetros. Como esta tiene un tanque de 80 litros, la autonomía promedio siempre está entre los 700 y los 800 kilómetros, de acuerdo al terreno en el que vayamos. Así que eso es una de las cosas que también nos gusta mucho de la Filoneta. Ahora bien, algo que muchos nos preguntan es ¿cuánto pesa su camper? Bueno, la camioneta vacía tarada está en más o menos unos 2100 kilos aproximadamente, y con el camper cargado con el agua y cargado full con todas las cosas que tenemos, alcanza aproximadamente los 3200 kilos. Es decir, que solamente el camper está pesando aproximadamente entre 1000 y 1100 kilos full cargado, ¿no? Con los tanques de agua, que ya pronto les vamos a contar de qué se trata. Algo para mencionar de nuestro espacio en la camioneta es que como nosotros solo somos dos y es de doble cabina, acá la utilizamos como sector de guardado. Tenemos muchas cosas de la montaña, como verán, carpa, bueno, allá tenemos cascos y piquetas, todo guardado dentro de estos cajoncitos. Y lo bueno es que cuando nos vienen a visitar algún familiar o amigo, directamente mudamos estas cositas atrás y podemos usarlo como una camioneta normal. Algo que también muchos nos preguntan es ¿cómo se saca, cómo se pone el camper? La verdad que es algo súper sencillo, es una tarea de no más de 20 minutos. Lo más difícil por ahí siempre es atinarle justo al lugar, pero es muy sencillo. Nosotros tenemos dos patas hidráulicas detrás, una de cada lado, que son fijas, y dos patas hidráulicas que las tenemos guardadas y van colocadas en este agujerito. Eso hace un total de 4 patas hidráulicas, y lo que hacemos es simplemente levantarlo con un malacate. Esto se eleva por las eslingas que tenemos aquí delante, está sostenido el chasis.
sacamos la eslinga, levantamos las patas y simplemente arrancando la camioneta hacia adelante, así se saca. Eso nos da una libertad a la hora de nosotros poder, si estamos en algún lugar fijo, en un camping, poder bajar el camper y salir simplemente con la camioneta a recorrer. En este viaje lo hemos hecho una sola vez, cuando estuvimos en Cusco, que aprovechamos y les contamos que vayan a ver toda la playlist de Perú, que está espectacular. Y si no se suscribieron, activen la campanita y suscríbanse, que es gratis y a nosotros nos ayuda un montonazo. Así que la verdad que es súper sencilla la demostración para sacar y poner el camper, todo este tipo de vehículos. Bien, por último, para finalizar con el exterior, muchos nos preguntan también cómo es manejar el peso que tiene el camper. Nosotros lo que hemos hecho ha sido reforzar la suspensión neumática con pulmones neumáticos que se inflan y se desinflan. Los tenemos calibrados a 75 libras aproximadamente, pero además añadimos una hoja de elástico extra a la camioneta. Por si alguna eventualidad uno de los pulmones falla o se revienta, podemos aguantar hasta llegar a solucionarlo a algún lado con la hoja de elástico extra. La verdad que al principio, cuando salimos de viaje, andábamos simplemente sin los pulmones neumáticos. Antes de salir de viaje, cuando estábamos haciendo las pruebas, se bajaba un poquito la camioneta, pero andaba bien. Con los pulmones neumáticos lo que hizo fue levantarla y que quede perfectamente estabilizada y te da una pequeña estabilidad en el balanceo del camper, que es una de las desventajas que tiene, pero ya vamos a llegar un poco más adelante a los pros y las contras de viajar en este tipo de vehículos. Vamos a hablar un poquito de la autonomía que tiene nuestra casita. Acá vemos una entrada, es para las aguas limpias que usamos para bañarnos, para lavar los platos. Y el tanque que tenemos adentro tiene una capacidad de 100 litros, que la verdad para nosotros dos está buenísimo, nos dura alrededor de 3 días. Otro de los tanques que tenemos, que está acá abajo, es el tanque de aguas grises, tiene una capacidad de 40 litros y es el agua justamente que después que lo utilizamos para bañarnos, lavar los platos, va todo aquí. Encima de lo que fue el tanque de aguas grises que les contó Fiore, tenemos dos entraditas, como pueden ver ustedes. Este es el respiradero de la heladera, que ya vamos a ir al interior, pero este es el respiradero. Y esta ficha que tenemos acá es nuestra entrada de electricidad a 220 que tenemos para abastecer la casita. Pero, punto importante, además de esa electricidad, nosotros contamos con un sistema de autonomía solar. O sea, tenemos dos paneles solares de 160 watts cada uno y tenemos una batería dentro de ciclo profundo o de gel de 110 amperes con un inversor, que eso es lo que nos da corriente dentro de todo el motorhome, que funciona la mayoría de las cosas a 12 volts. En la parte posterior de nuestra casita, como podrán ver, tenemos la puerta de acceso, por acá se ingresa, pero además tenemos nuestra rueda de auxilio que va aquí detrás, este ventiluz que es la salida del baño. Aquí abajo pueden ver nuestro ploteo, así nos encuentran en todas las redes. Esta es nuestra página web www.almasverticales.com y en todas las demás redes, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube nos encuentran como Almas Verticales. Además podemos observar que tenemos la escalerita para subir al deck, donde está la otra rueda de auxilio que tenemos. Y lo que se observa acá, que ustedes pueden ver, es la salida del calefactor. Nosotros tenemos un calefactor que funciona a gas y aquí tiene la salida. Además tenemos una escalerita para poder subir más fácil al camper. Y sin que abrimos la puerta, como pueden ver claramente, acá está el calefactor que les mencionamos. Obviamente tenemos la alfombrita porque para subir al camper se sube descalzo para no ensuciar y estar lavando el piso a cada rato. Ahora, sin más, ¿quieren conocer el interior? Vengan, síganme. Ni bien entramos al camper, tenemos nuestra heladera que funciona de tres maneras: a 12 volt, a 220 o a gas. Nosotros la verdad que la veníamos usando muchísimo a gas, pero una de las contraindicaciones que tiene es que larga mucho calor. Y ahora estamos en un lugar con mucho calor, así que no la estamos prendiendo a gas. La podemos usar a 12, pero el tema es que depende de los paneles. Entonces muchas veces hay que tener en cuenta que esté dando la luz, que no se nuble y demás, porque se nos puede acabar la energía. Pero bueno, de esas tres maneras se puede utilizar. Si estamos enchufados en un camping, la usamos a 220 y anda de 10. Tenemos la cocinita, tenemos un sector de guardado acá. Tenemos otro sector de guardado acá, tenemos nuestras distintas especies también acá. Vamos a mostrar lo que guardamos acá. Estos ganchitos también son lo más porque nos permite que esté con seguridad cuando andamos en movimiento. En este sector de guardado tenemos todo lo de la cocina, o bueno, gran parte de lo que utilizamos para cocinar. Acá tenemos el sector de lavado,
tenemos este sistema para el detergente que la verdad que está muy bueno porque queda fijo y ponemos acá dentro el detergente, así que queda todo muy ordenadito y la super usamos y es muy cómoda en nuestra cocinita. Bueno, como Fiore ya contó, explicó el sector cocina y el sector guardado superior que utilizamos en la cocina, les queremos mostrar otro sector que tenemos que también es de guardado, pero además nosotros aquí debajo tenemos nuestro banco de baterías. Tenemos una batería de gel de 110 amperes, como le dijimos afuera, un inversor de 1500 watts, que lo que funciona en conjunto esos dos es que nos pueden dar 12 volt a la casita o 220. Si nosotros activamos el inversor, lo prendemos, ahí está funcionando, ahora está prendido, vamos a corroborar que tenemos 220 porque podemos prender esta luz que funciona únicamente a 220. Ahora, si nosotros tenemos el inversor apagado, de todas maneras podemos tener iluminación porque todas las luces del motorhome funcionan a 12 volt, funcionan en dos posiciones, una fuerte y una alta, y una baja, perdón. También todo el sistema de agua funciona a 12 volt porque la bomba es de 12 volt. Tenemos también un extractor que es nuestro sistema de ventilación que funciona en dos posiciones, sacando aire o metiendo aire. Así que la verdad que espectacular cómo estamos administrados. Ahora bien, si nosotros nos conectamos desde afuera, de la energía de afuera, tenemos un panelcito que nos va a regular la entrada de electricidad. Lo primero que hay que hacer es desenchufar el inversor, porque si está conectado y nosotros conectamos una fuente exterior, se puede llegar a quemar. Entonces, una vez desconectado y conectados desde afuera, levantamos la perilla esta que nos va a indicar que ya tenemos luz adentro o 220 adentro. Entonces no hace falta prender el inversor y no se consume la batería. Esta otra tecla es la que nos indica el 12 volt en la camioneta. Cuando nosotros nos vamos varios días la desactivamos, entonces no hay consumo de 12 volt y la batería queda solamente cargándose con los paneles solares. Esta tecla que ven acá es la tecla de corte de la bomba de agua. Cuando estamos andando o circulando o también nos vamos varios días, la cortamos para que no haya algún desperfecto o pueda activarse por alguna caída del duchador o que se active el agua. Entonces queda apagada y no funciona. Así que la verdad que para nosotros este sistema de dualidad de 220, 12 volt o conectando de afuera, la verdad que nos alcanza, así que está espectacular y así es como funciona la electricidad en nuestra casita. Ahora te voy a mostrar otro sector de nuestra casita que es el baño. Empezamos por la puerta, tenemos el perchero para colgar la toalla. Luego te voy a mostrar el potis, que este sistema a nosotros no funciona porque la verdad que es cómodo, se saca la mochilita que tiene abajo y se puede desechar en cualquier baño público y también en un lugar habilitado para motorhome que tenga para desechar aguas negras. Tenemos acá para lavarnos las manos, como dijo Lolo, también funciona a 12 volt con la bomba de agua. Tenemos mucho sector de guardado, tenemos un sector de guardado acá, tenemos un sector de guardado acá, tenemos la escoba también, tenemos un zapatillero, la toallita, así que estamos también cómodos porque acá podemos guardar todo lo del baño. Otro de los temas dentro del baño es cómo nos duchamos. Las paredes están todas impermeabilizadas, así que no hay problema con el tema del agua. Lo primero que tenemos que hacer es mover el poti que tenemos acá y lo vamos a colocar debajo del zapatero que mostró Fiore antes. Luego, la cortina lo que hace es taparnos para evitar aún más el tema de mojar las cosas que tenemos alrededor. Y otra cosa importante, nosotros tenemos un calefón Bram automático que lo que no tiene un piloto, sino que se activa cuando activamos nosotros ya sea el agua de la bacha o del duchador. Si no, ahora en estos lugares donde hace mucho calor, lo que nosotros hacemos es simplemente usar el agua fría y tener el calefón apagado. Entonces, con este duchadorcito nosotros nos duchamos y la verdad que se ducha perfecto. Este es nuestro living o nuestro sector de comedor y de oficina también, porque acá donde trabajamos generalmente con las compu, la verdad que es súper amplio, entran 4 personas tranquilamente. De hecho lo hemos usado con invitados. Así es, hemos ido varios acá adentro, hasta 5 hemos entrado, porque se puede poner un banquito en esta punta que se ve acá y también
Estamos cómodos, tenemos nuestros adornitos acá, obviamente el Aconcagua no puede faltar porque fue la montaña que nos unió y que nos va a unir siempre, y nuestros buditas que fueron regalos, así que quedaron acá como decoración. Y bueno, también tenemos otra decoración que es una plantita de plástico. Me gustan las verdaderas, pero en el motorhome lamentablemente se complica. Es muy difícil, así que tenemos ahí un adornito. Tenemos las luces porque hace poco fue Navidad y quedaron lindas, así que las vamos a dejar un tiempito más. Así es. Así que nuestro hogar, nuestro lugar donde más pasamos tiempo acá adentro. Así es, charlando, conversando, planificando, trabajando, todo en este sector que tiene mucho, mucho amor. Pero bueno, seguimos con el recorrido de este Van Tour porque faltan un montón de cosas por mostrarles aún. Y este lugar tiene varias funcionalidades también. Se puede correr la mesa y nos permite más espacio para trasladarnos dentro del camper cuando no estamos utilizando la mesa. Y la mesa también se puede sacar y se ubica en este sector y se hace otra cama para invitados. Otro de los sectores, siguiendo con este Van Tour, es el que más nos gusta. La cama, la habitación nuestra. Esta es nuestra habitación. El colchón es súper amplio y súper cómodo. Es una medida estándar de 1,40 por 1,90. Incluso este colchón es uno de los que vienen en caja, que vienen enrollados y uno lo estira y se empieza a inflar. Así que la verdad que súper amplio y súper cómodo. La verdad que hay que acostumbrarse un poco, ¿no?, a vivir por la altura que tenemos. Esta parte es la parte que va arriba de la camioneta, en el buche sería propiamente dicho, que va arriba de la cabina, y esa es una de las desventajas. Y además que como está en la zona alta, el calor viene un poquito hacia arriba, por eso es que no tenemos acolchado, porque estamos en una zona muy calurosa, y si le sumamos a eso a que el calor va para arriba, bueno, con la sábana estamos súper bien y es súper suficiente. Pero lo bueno es que tenemos dos ventanas, una a cada lado, que eso hace una circulación de aire linda y agradable para poder dormir y descansar, que es parte fundamental de este viaje. Sector de guardado, nuestro ropero en la Filoneta. Acá tenemos el sector de guardado de Lolo, tiene toda su ropita, tiene algunas cositas también de higiene. Sector de guardado mío es este lugar, también perfumito, ropa. Y también tenemos otro sector de guardado porque como somos montañistas y la ropa de montaña ocupa un montón de lugar, utilizamos ese sector de la cama que tiene un pequeño buche y ahí guardamos también cositas, ropas, camperas bien abrigadas de montaña. También tenemos cubrecamas, tenemos almohadones, tenemos gorritos y otras cositas más. Otro sector de nuestra casita, acá tenemos un tacho de basura que está amurado porque ya saben que esta es una casita en movimiento y les voy a mostrar un almacén multifunción, tiene de todo acá. Vamos a abrir, tenemos arriba libros, tenemos cositas de higiene, tenemos sábanas atrás. Acá tenemos un sector de comida, cositas para cocinar. Y por último tenemos el sector que también tiene bastante cosas de limpieza y la garrafa de gas que de 10 porque gracias a eso podemos cocinarnos en nuestra casita. También tenemos este artefacto que nos sirve para sacar agua potable del tanque de aguas potable, así que es súper útil. Tenemos otro sector de guardado de cubiertos y el espejito que lo súper usamos. Este ha sido un resumen bastante completo de todo lo que tenemos en nuestra casita. Así es, todo lo que les hemos mostrado es con lo que venimos viviendo y lo que vivimos hace 1 año y 2 meses. Estamos súper cómodos, súper contentos, pero vayamos afuera y hagamos un repaso de los pros y las contras de este tipo de casita. Y ya hacemos un cierre de este capítulo y les explicamos por qué amamos la Filoneta. Ahora sí, gente, acá estamos. Estamos por haciendo el cierre de este Van Tour. La verdad que un video muy difícil de hacer, por eso no lo habíamos hecho. Parece sencillo, pero la verdad que es complicado hacer un video de la Van Tour. Sí, pero bueno, lo debíamos y acá está y yo creo que les va a interesar a muchos cómo es nuestra vida ya de 1 año y 3 meses acá. Así es. Y bueno, vamos con las pros y las contras de este tipo de vehículo que es el que elegimos nosotros para recorrer América. Vamos a empezar con las contras, así terminamos con lo bueno que suma más siempre. Bueno, una de las contras que tenemos en este motorhome es que no hay conexión con la cabina adelante. En realidad muchos nos han dicho que es algo que se utiliza solamente en situaciones de emergencia, pero siempre está bueno que por alguna ocasión uno pueda pasar atrás. Nosotros sí o sí tenemos que bajar de la camioneta y entrar por atrás como ya vieron. Exactamente, si está lloviendo mucho, si pasa algo, bueno, hay que mojarse un poco y después secarse adentro. Sí. Pero bueno, siguiendo con el tema de las contras, creo que es algo en este tipo de camper que tenemos nosotros, es la longitud que tiene, que sobresale mucho hacia atrás de la camioneta. Entonces,
nuestro eje queda muy adelante. Entonces hay mucha la distancia entre la rueda hacia el final del eje y el final del motorhome. Entonces cuando hay un badén muy profundo o la pendiente de golpe es muy pronunciada hacia arriba, tenemos que subir con cuidado porque puede rozar el final. Generalmente roza la escalerita que está un poco más abajo del paragolpe, Sí. pero bueno, esa también es una contra, no tener en cuenta que sobresalga tanto. Sí. Otras de las contras que tenemos es que la bomba de agua se encuentra justamente ahí abajo, entonces está como media desprotegida. Y bueno, nos ha pasado también en caminos muy de ripio, mucha la vibración y demás, que se puede haber desajustado alguna tuerquita y demás y nos deja de funcionar la bomba. Pero nada, se toca, la hemos Sí. arreglado, anda súper bien. Y otro tema es que al estar expuesta y estar fuera, cuando las temperaturas son muy bajas, suele congelarse, así que tenemos que tener los recaudos necesarios para cubrirlo un poco cuando vemos que va a ser mucha temperatura. Por ejemplo, en San Antonio de los Pobres se nos congeló. Pero bueno, esa es una de las desventajas. Y finalmente, pero esto no es una desventaja de este camper, sino de nosotros, es nuestro banco de baterías. Nosotros utilizamos mucha batería, mucha energía para cargar computadoras, para cargar celulares, para cargar los elementos de filmación, ¿no? Cuando vamos haciendo. Sí, y que además ahora tenemos Starlink y es otra cosa que hay que conectar y cargar. Exactamente. Entonces, nuestro banco de baterías es solamente de 110 amperes y bueno, a veces resulta poco para todo, ¿no? Lo que vamos que necesitamos. Pero bueno, eso se soluciona invirtiendo un poco más en otra batería, en algo más grande. Pero bueno, esa es una de las contras de esta vida. Y ahora, bueno, vamos con lo pro, lo más lindo, lo que nos gusta a nosotros de este tipo de casita y por qué estamos enamorados de la filoneta. Claro, primero eso, nosotros estamos enamorados de nuestra casita, creemos que es sumamente cómoda, o sea, adentro está muy bien distribuida. Si lo hubiésemos hecho nosotros, no sé si la hubiésemos pensado así, porque todos los espacios fueron utilizados para algo, así que en eso estamos sumamente contentos con la distribución de los espacios. Sí, de hecho, creo que en un momento nos fue a visitar un amigo cuando estuvimos en el sur, en Calafate, y estuvimos los tres más de 15 días. Sí, 17 días fueron. Y nada, estuvimos súper cómodos, o sea que para nosotros dos es súper cómoda, como dice Fiore. Sí. Otra de las ventajas que ya les dijimos anteriormente, esto se puede sacar, se puede desmontar en 20 minutos, 25 minutos y tenemos el vehículo para poder circular libremente por ahí en caminos que son medio complicados. Otra de las ventajas que tenemos es que la camioneta tiene mucha fuerza. La verdad que nos hemos metido por un montón de caminos duros, difíciles, y si bien no es 4x4, la verdad que se las banca muy bien y encima con el peso arriba, que son 1000 kilos, un poquito más, sí, anda súper bien. Especialmente en caminos que son empinados, nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema, así que súper contentos con eso. Y bueno, nada, creo que es eso, ¿no? Que amamos nuestra casita y para nosotros fue la mejor opción porque como ya le dijimos teníamos la camioneta. Sí. Eso es otra cuestión, ¿no? Que nos terminó de confirmar que queríamos algo así. Así es, y creo que fue muy bueno. Yo creo que la verdad que si tuviéramos que cambiarla en algún momento, también optaría por renovar, o sea, por un modelo más nuevo del camper, porque sí, la verdad que nos ha servido, hemos estado muy cómodos con esta casita. Y bueno, hacer un cierre de por qué se llama la filoneta, porque la verdad que no lo hemos explicado en algún que otro video, pero ya que estamos haciendo el van tour, ¿por qué el nombre de filoneta, amor? Bueno, primero que nada, este nombre lo eligió la gente en unas primeras historias que hicimos en el Instagram de Almas Verticales. Alguien nos dio la idea, que le súper agradecemos. En este momento no me acuerdo el nombre, porque fue muy en los principios, pero nos dijo, chicos, ustedes se llaman Fiore y Lolo, ¿por qué no le ponen filo? Que además el filo en la montaña tiene un concepto, claro. Y es la parte que más nos gusta a los dos, o sea, ver los dos valles de los dos lados y caminando por el filo de la montaña, sí, es una de las cosas que más nos gusta, así que quedó así. Y bueno, filoneta porque justo cuando nosotros salimos habíamos salido campeones del mundo y estaba la escaloneta y todo lo que termina en sí, neta, así que quedó la filoneta y bueno, la verdad que estamos felices. Espero que... Yo quiero que la gente nos comente, obviamente, si qué les pareció, si conocen, no sé, otro sistema que les gustaría más, que les gusta menos, todo que lo pongan en los comentarios, que nos ayuda un montón. Y también quiero darle crédito a los chicos de La Neta y la Aldea por América, que nos han ayudado un montón para hacer este tipo de video y que estamos compartiendo con ellos, así que gracias, chicos. Así es, como habrán visto también en los capítulos anteriores de Venezuela, hemos estado compartiendo con ellos, vamos a seguir compartiendo. Y bueno, nos dieron la idea, chicos, ustedes no hicieron un van tour, háganlo, así que nos pusimos a filmar full mientras todos estamos
trabajando en nuestras casitas. Así que bueno, espero que este video les haya gustado, espero que hayan disfrutado de conocer la Filoneta a fondo. Y de vernos un poco quietos, porque no es muy común de estar acá sentaditos, siempre mostramos otro tipo de videos, así que bueno, díganos qué les pareció este nuevo episodio. Esta es nuestra casita, gracias, suscríbanse, nos vemos en el próximo capítulo.